que tener algo. Sí, es decir, no podemos dividir algo que no existe, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, esa ilustración está buena. Porque ¿cómo puedo predicar algo yo que no tengo? Y es lo que usualmente pasa. En el examen era dos puntos, el segundo era ese. Hay que tener algo para dividir. Sí, yo puse 2 puntos ahí si querían cumplir eso. Pero si contestaron, si los 2 puntos prácticamente eso, hay que tener algo que dividir antes de poder dividirlo. Si no lo anotaron, yo no creo que voy a lo puse porque yo lo tengo aquí en mis notas. Tener un mensaje que predicar. Y el número 2 es ¿cómo sabemos que Dios es muy específico con respecto a sobre qué debemos predicar? ¿Alguien me puede decir? Ahí también puse 2 puntos, ¿cierto? Predicar la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Alguien da más? Puse sobre el pasaje de Ezequiel, de 3:1-4, que le dijo, vamos a leer el pasaje de Ezequiel 3:1-4. Hijo de hombre, come lo que hayas. Come lo que hayas. Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo. Sí. A ver, ¿quién da más? Ahí lo dice y habla a ellos con sus palabras. Ok, ¿alguien lo tiene? ¿Alguien lo tiene? 3. Está en el texto, ¿no? Leamos todo el pasaje completo del 1 al 4, 3:1 al 4. Y me dijo, hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarles a los israelitas. Yo abrí la boca y él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí y era tan dulce como la miel. Otra vez me dijo, hijo de hombre, ve a la nación de Israel y proclámale mis palabras. Ok, entonces... ¿Puedo decir mi respuesta, pastor? Oh, sí. Por eso, para ver si está mal. Porque yo en lugar de ponerlo todo, yo puse, porque dice, ¿cómo sabemos que Dios es muy específico? Yo dije con el ejemplo del joven Ezequiel. Y después de 3 puntos puse, y habla a ellos con mis palabras. O sea que Dios específicamente lo que quiere es que hablemos la palabra de Él. Y ahí también puse Ezequiel 3:1-4, que era el ejemplo que estaba dando. Ya. Y ustedes ven que hay 2 puntos. A ver, ¿quién da más? Yo le puse en mi respuesta, por ejemplo, de acuerdo a lo que se dice en Ezequiel 3, del 1 al 4, que la palabra debe de ser comida, digerida, debe de ser comida, amada, digerida y finalmente comunicada, sin ningún temor. Esa es la comisión y el reto de mi ministro. Yo también le puse como le puso Leslie también. ¿Cómo sabemos que Dios es muy específico cuando queremos predicar? ¿Cómo sabemos que Dios es muy específico por su palabra? Según Ezequiel 3:4b. Primero dice, come este rollo, ve y habla a los israelitas y habla a ellos con mis palabras. Yo puse 2 números allí. ¿Cuál es el Porque, otro? la razón de los números es que hay 2 conceptos. Uno, la primera cosa específica, parte A, o número 1, es que yo debo primero ingerir la palabra. Debo comer la palabra, pero no es la palabra mía, es la palabra de Dios. Entonces debo primero ingerirla, número 1. Número 2, debo hablar las mismas palabras que ingerí. Y ahí está literalmente, ¿cierto? Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo. Y en segundo lugar, ve y habla a la casa de Israel, habla con ellos mis palabras. Entonces, en primer lugar, comer la palabra de Dios, y en segundo lugar, hablar la palabra. ¿Esa vendría a ser la respuesta correcta? Sí, claro, comer la palabra de Dios y hablar la palabra de Dios. De lo contrario, ¿por qué esto es específico? Si nosotros no comemos la palabra de Dios, no la ingerimos, ¿qué es lo que quiere decir?
tenemos nada que hablar. No tenemos nada que... Entonces, hablamos nuestras palabras. Y se supone que lo que nosotros hablamos desde el púlpito es palabra de Dios. De lo contrario, llega a ser pensamientos humanos. Y por eso la devoción, la oración, el estudio, la entrega, el amor que mencionó Yara ahorita, es cierto eso, ese amor hacia la palabra, es la palabra de Dios, no son mis palabras. Y dice que Billy Graham, mi suegro trabajó con Billy Graham, y dice que Billy Graham parecía un burro con chaquichaqui atrás, perdón la palabra. Incómodo, sí, así es, se mecía, se movía. Usé esa ilustración porque dice mi suegro que andaba así, y fue mi suegro que dijo eso. Parecía un perro cuando está enfermo o algo así, caminaba y desesperaba, pero ya cuando salía, ya estaba, pero porque él decía, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y el que dice que está relajado antes de subirse al púlpito, algo está mal. No podemos confiar ni en nuestras palabras, ni en las notas nuestras, porque es la palabra de Dios. Y si Dios no está con nosotros, ahí no va a salir nada bueno. En verdad, es palabra de Dios. Y lo bonito es que si yo soy miembro de una iglesia y yo sé que mi pastor cree eso, yo me siento y le escucho, ¿me entiendes? Y le recibo esa palabra de parte de Dios. Porque yo pienso que no importa ni la educación, importa más que todo la devoción y el respeto hacia la palabra de Dios. Yo me he sentado a campesinos y he escuchado palabra de Dios. Yo le pregunté una vez a Vicente Castillejo, un señor que dejaba el machete y lo ponía aquí, y sacaba su Biblia grande a las 4 de la tarde todos los días. Y el domingo llegaba y sencillamente la abría sin bosquejo. Pero yo recuerdo la vez que predicó sobre el Salmo 1. Y yo tenía 14 años, no era ni cristiano todavía, y me conmovió. Yo recuerdo a Vicente Castillejo. Vicente Castillejo fue como mi abuelita, también aprendió a leer en la Biblia, la misma temporada de mi abuelita. Ambos aprendieron a leer en la Biblia en ese entonces. Y predicaba ese hombre con una autoridad tremenda. Pero comía la palabra de Dios. Yo les digo que llegaba del trabajo, se quitaba el sombrero, ponía el machete, su Biblia y se sentaba debajo del palo de mango a leer la Biblia. Cuando una persona de esa sincera abre la boca, uno sabe que Dios va a hablar. Ha digerido. Y cuando va a hablar, no va a inventar cosas, va a hablar lo que el Espíritu Santo le ha puesto. Yo pienso que si somos leales a esa parte, la gente se va a dar cuenta y la iglesia de Dios va a ser transformada por el poder de Dios. ¿Estamos bien? Ahí está la otra parte del versículo. Come, hiere y da mis palabras. Da mis palabras. Entonces, pastor, esa es como la respuesta que, como esa que puso que debe tener. Lo que puso Franco Yara era, o Ángel, creo que fue Yara, fue bastante completo porque ella lo dividió como en 4 partes. Y está bien. Los 2 conceptos que yo tenía, el primer concepto es de ingerir la palabra de Dios. Tengo que ingerir la palabra de Dios. En segundo lugar, tengo que dar mis palabras, la palabra de Dios. Dice Dios, da mis palabras, habla mis palabras, no la tuya, mis palabras. Dios le está diciendo a Ezequiel que coma su palabra, la palabra de Dios, pero que vaya a dar las palabras de Dios. Entonces Ezequiel es un instrumento nada más. Y nosotros somos instrumentos nada más. Por eso yo decía, no preparemos un mensaje para una persona que nos caiga mal en la iglesia. O que nos esté haciendo la vida como líder o como pastores mal, y esta persona me la tiene dedicada. Bueno, como yo tengo el chance desde el púlpito, le voy a tirar un buen sermón. Eso no va a ser palabra de Dios. Eso va a ser una defensa mía personal. Y voy a usar la palabra de Dios como trampolín allí para ofender a alguien. Y ese no es el propósito de la palabra de Dios. Entonces, yo nunca lo he hecho. Y nunca creo que lo voy a hacer en mi vida, por muy mal que me esté yendo con un hermano en la congregación, dedicarle un mensaje a uno cuando hay un gran número de personas esperando palabra de Dios y yo estoy dirigiendo para un solo hermano. El Señor se va a encargar de esa persona, nos va a dar la forma de confrontarla como sea, pero no votemos un sermón para dedicárselo a un hermano. Come mis palabras, entrega mi palabra. Si hacemos lo contrario, soy yo usando mis propias palabras. Eso lo puedo dejar para el callejón de la iglesia después o otro lugar, ¿cierto? No el púlpito que es tan sagrado. Que Dios nos libre de eso. Y número 3, ¿cuáles son 5 observaciones para un predicador concerniente a su mensaje y su preparación?
cuando le mandaban el mensaje o llamadas, por eso está haciendo interferencia. ¿Verdad? Bien. Sí, acerca del ¿verdad? La bocina. Voy a pagar para pescar el que verdad es. Es el teléfono del rollo, pastor. ¿Podría ser eso? Pero Roger tiene Sí, está grabando, sí. está grabando el pastor. ¿Cuáles son 5 observaciones para el predicador concerniente? El número 3, ¿cierto? Debes Sí. ser un estudiante. El cuerpo ministerial debe ser un cuerpo de teólogos inteligentes y capacitados. El ministro de enseñar las teologías sistemáticas de forma intensa, inteligente, en actitud y oración. Debe estudiar. Debe proclamar la verdad. Sí, de ahí faltaba debe. Aquí hubo corregir. Debe proclamar la verdad según la medida de sabiduría que Dios le da. Y el púlpito, el ministro debe evitar caer en una frivolidad sacra. ¿Qué es eso? Es algo que Dios no tiene. Buena pregunta. Cuando usted estaba diciendo que, por ejemplo, Todos preguntamos. que cuando estamos desde el púlpito que no debemos de parecer así como que muy santos, que es la forma de cómo nosotros nos estamos compenetrando con la audiencia, ¿no? Había una palabra exacta y la estuvimos viendo en el otro examen. Identificarse. Identificarnos con nuestra audiencia. ¿Eso es? Sí, ahora una frivolidad sacra tiene que ver con esa apariencia de santidad, sacro en latín incluso, y una apariencia de santidad que es ficticia prácticamente, que es ficticia. Prácticamente debe mostrar lo que nosotros no somos. Una cosa es tener empatía con la gente, identificarnos con la gente, pero si hay una cosa que de pronto nos cae mal de la Iglesia Católica es eso. Esa es una frivolidad sacra. Usted sabe que debajo de ese ropón y de esa capucha está el diablo bailando en un solo pie. Porque detrás de eso hay abusos sexuales, lo que usted nos enseña es homosexualidad y muertes, incluso hay hasta muertes. Lo que hay detrás de esas puertas es pecado. Entonces esa frivolidad sacra, Dios la desprecia. Dios conoce los corazones. Imagínense que Dios pudiera poner en una pantalla los pecados de esa frivolidad sacra nuestra. Es mejor, como dije ahorita anteriormente, reconocer que somos humanos, que fallamos, tener empatía con el auditorio, con la congregación. Pero he escuchado sus sermones, no en muchas ocasiones, pero sí escuché uno una vez que un muchacho que incluso yo mismo lo induje al ministerio, pero escuché un sermón de él y yo dije, wow, este muchacho tiene que ser muy santo. Y de hecho yo sabía que en la práctica no lo era. Pero ese sermón ese día aplastó a todo el mundo. Yo era parte de la audiencia, nos dejó, mejor dicho, por debajo a todos ese día. Ese día el muchacho que era turno, estaba en el púlpito, se presentó como el más santo, como el mejor pastor, los demás eran una basura prácticamente. Entonces, es esa frivolidad sacra, que los demás sabemos, no, estás aprovechando el púlpito ahora, pero eso no eres tú. Eso es lo que de pronto a ti te gustaría ser, pero no, en la práctica no lo eres. El sermón tiene que de alguna manera compaginar o ir de acuerdo con el predicador. Es difícil predicar sobre santidad si no la estamos viviendo. Es difícil predicar sobre libertad si no estamos libres. ¿Me entienden? Es difícil. Es difícil predicar sobre amor si no amamos. Incluso la gente se da cuenta que no es así. A eso se refiere. Y creo que la Iglesia Católica es un buen ejemplo. Estamos aquí entre estudiantes, aquí podemos mencionar esa palabra Iglesia Católica, yo creo, y me refiero a la curia, ¿no? A la curia, esa apariencia de santidad que salen con esa cruz ahí, que parece que tuvieran rueditas eléctricas caminando. Molesta, a mí me molesta esa situación. Incluso en el seminario, yo el día de graduación, yo no quería ponerme la capucha esa negra fuera de graduación, yo detesto eso. Entonces yo decía, bueno, yo soy de la facultad, pero déjenme manejar el sonido, cualquier cosa, como siempre se han inclinado hacia cosas
años me pude escapar del desfile ese con ese ropaje negro, porque no quería tener esa apariencia, ¿me entiendes? De la curia, no me gusta. Y me alegra que en la iglesia metodista libre nosotros no usamos cosas así, ropones negros, ¿me entiendes? Ya salimos de ahí, porque somos normales, somos accesibles a la gente, vivimos igual y todas esas cosas. Entonces el cura se monta por allá, en la esquina, desaparece después de la misa. Antes daba la misa de espaldas, le daba en latín. La idea es, ustedes arréglense como puedan allá, lo único que tiene el mensaje soy yo, no me hagan preguntas porque no tengo respuesta para ustedes. Era un insulto a la gente, en verdad. Entonces a eso se refiere ese punto. ¿En cuál estamos? Tercero, cuarto. ¿Dónde se encuentra el verdadero valor de un sermón? Pero antes de eso, en la página 110 dice, los sermones, el último párrafo, habla sus notas ahí, dice, los sermones deben contener verdadera enseñanza y su doctrina debe ser, ¿qué? Sólida. sustancial y abundante. Sólida, sustancial y abundante. No subimos al púlpito para hablar por hablar. Tenemos instrucciones que debemos comunicar que son de suma importancia y no podemos darnos el lujo de expresar meras trivialidades. Ya hablamos de eso, nuestra gama de temas es casi ilimitada, por lo que no tendríamos excusa si nuestros sermones fueran trillados y carentes de sustancia. Alguien me dijo en una ocasión, pastor, le entrego la célula porque ya se me acabó la enseñanza, no tengo más que enseñar. Y yo dije, wow, parece que se acabó la Biblia. Sí, y de pronto he escuchado esto en varias ocasiones, pero en una ocasión específica, si alguien me, no pastor, ya no tengo nada que enseñar. Wow. Uno puede tomar el mismo pasaje incluso todos los días y predicarlo distinto. Interesante eso. Nuestra gama de temas es casi ilimitada, por eso me gusta, ilimitada. No hay forma de terminar con la Biblia. Incluso nos morimos como ministros y apenas la estamos tocando superficialmente. Apenas. Ningún ministro puede decir que agotó toda la fuente de información que hay en la Biblia. Si lo agotó es porque no sabe qué hacer con la Biblia. Pero si la persona sabe qué hacer con la Biblia, es decir, la lucha va a ser qué predico, porque hay tanta cosa que predicar que no sé qué predicar. ¿Me entienden? Y creo que la mayoría vacilamos en qué. No en qué, en cuál, más bien en cuál, no en qué. No, en cuál predico, porque hay tantas opciones. Y dice, si hablamos como embajadores de Dios, no podemos quejarnos de falta de temas de predicación, puesto que nuestro mensaje es sobreabundante, yo diría sobrenatural también. La totalidad del Evangelio debe ser presentada desde el púlpito, debemos proclamar la plenitud de la fe que fue entregada a los santos. Ahora sí, número 4. ¿Dónde se encuentra el verdadero valor de un sermón? En la verdad que contiene. Exactamente, gracias. La verdad. Tenemos que estar seguros que lo que estamos diciendo no son ideas nuestras, y por eso yo decía al comienzo, vale comino. Yo cambié mi palabra, le dice. El comino es carísimo, pastor. ¿Le puedo hacer un comentario? Lo que es las diferentes culturas. Xiomara, que es de Honduras, ella un día quiso cocinar y me dice, es que me regalas, ¿tiene especias? Yo dije, sí, ahí ábrele, ahí hay de todas las especies que quieras. Y empezó, no, ¿dónde están las especies? Pero pues ahí está la pimienta. No, las especies. Yo dije, pues todas esas son especies, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Bueno, entonces el caso es que fuimos a la tienda porque yo no sabía que eran especies. Para ella especies es un frasco que tiene algo que se llama especies. Para mí especies es el comino, el orégano, todo eso, la papicra y todo eso son especies. Bueno, déjeme decirle, pastor. Bueno, llegamos y encontramos un frasquito así chiquito de lo que ella dice que eso es especies, que son cominos.
Y el fresquito así chiquito, $15. Le digo, ¿vale la pena ponerle especies a tu comida que le vas a poner? Está más cara que la carne que vas a cocinar. O sea, ¿sí vale la pena? Me dice, pues, no llevamos las especias. Después de andarlo buscando, después de haber buscado qué era especias en mi repertorio, en mi lenguaje, me encontré con que eran muy pocas. Bueno, hay culturas y países que usan las marcas de las cosas como nombres. Como nombres. Por ejemplo, leche condensada. En Colombia